episodio número 2696. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y en esta ocasión nos toca compartir la lección número 3. El Señor reina. La semana pasada estuvo compartiendo nuestro hermano Omar Medina y su asesor teológico Humberto Méndez con el tema Enséñanos a orar, la lección número 2. Qué bonita lección fue la que acabamos de escuchar y ahora pues continuamos con el Señor reina, además de nuestro asesor teológico, el pastor y doctor Franklin Martí. En esta semana el texto a memorizar lo encontramos en Salmo capítulo 93 y el versículo 1. Salmos 93:1. El Señor reina, se vistió de majestad, el Señor se vistió, se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo y no se moverá. Salmos capítulo 93 y el versículo 1. De verdad que el Señor ha hecho maravillas y ya ustedes pueden escuchar, mi voz está en un 90, quizás 80, 90%. Así que por la gracia de Dios, nuevamente estamos en pie para seguir compartiendo la palabra de Dios y seguir aprendiendo juntos de estas lecciones tan importantes. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, bendice a cada oyente y en la persona de ellos a sus familias, para que no solamente al escuchar esta lección puedan ser edificados, sino que también pueda impactar sus vidas, que cada uno de nosotros pueda tener una transformación para tu honra y tu gloria, y que podamos afirmarnos en este concepto que hemos de aprender, no solamente hoy, sino también durante toda la semana. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor reina. Y más adelante, pues en la parte del domingo, el Señor nos hizo. Entrando propiamente a la parte del sábado, Salmos sostiene inquebrantablemente la creencia fundamental en el reinado soberano de Dios. El Señor creó y sostiene todo lo que ha creado. Él es Rey soberano sobre todo el mundo y lo gobierna con justicia y rectitud. Sus leyes y sus estatutos son buenos y dan vida a quienes los cumplen. El Señor es un juez justo que se asegura de que todo el mundo permanezca bien ordenado y lo hace recompensando a los justos y castigando a los impíos, pero según sus tiempos, no los nuestros. Y qué bueno saber que Dios juzga con justicia a todo el mundo, que no es como Satanás ha sostenido, que Dios es un juez severo, que es injusto, que es implacable, o que por otro lado es un anciano venerable que todo lo perdona, que él no tiene ningún tipo de, digamos, de alto, que la persona pueda hacer lo que quiera y que una vez salvo, siempre salvo. Tanto el extremo de creer que Dios, pues, está ahí como quien dice para azotarnos inmediatamente fallamos, ese sería de creer que es más riguroso de lo que en realidad es, o creer que es tan y tan afable, más de lo que pudiera tolerarse incluso. Eso realmente
no es así. El enemigo es el que nos hace creer que Dios está en polos opuestos, cuando en realidad Dios es céntrico, Dios es balanceado. Dios puede darnos lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos, y muchas veces, pues, Él es misericordioso cuando nosotros en realidad aún ni siquiera merecemos, pero de todas maneras también es implacable en el momento que el pecado debe ser exterminado. Dios no negocia esa parte, de modo que hay soberanía, hay firmeza, hay estabilidad en Dios. El pacto de Dios con Israel desempeña un papel especial en la redención del mundo, porque anuncia la salvación del Señor. Él adoptó a Israel como su preciada posesión de entre todas las naciones. Hizo de Israel su pueblo. El Señor es fiel a su alianza y sigue cuidando de su rebaño a pesar de su infidelidad y a pesar, a veces, de su abierta rebelión. Claro, estamos hablando de la infidelidad del rebaño, no del pastor, no del Señor. Y qué bueno es saber que Dios realmente está pendiente de todos sus hijos, está pendiente de Israel. Claro está, no de Israel geográfico, sino de Israel, del Israel de Dios, como lo llama tanto la Biblia como la misma sierva del Señor. Así el gobierno soberano del Señor hace que el mundo esté firmemente establecido y seguro. Los salmistas quieren que el lector comprenda esta verdad fundamental. Con esta visión del mundo como faro, los salmistas buscan prosperar y servir a Dios con devoción absoluta. Y qué bueno que este es el tónico que inicia para esta semana, y es el tónico, es la mente, es quizás el ideal que cada uno de nosotros debe compartir. El hecho de tener una visión en la que podamos servir a Dios con devoción absoluta, sabiendo que el Señor reina, que Él es soberano, que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Entrando propiamente en la parte del domingo, tiene que ver con el Señor nos hizo. Se nos invita a leer el Salmo 8 y el Salmo 100, Salmo 8 y Salmo 100, para responder a las preguntas. Primero, ¿cómo se describe a Dios y a las personas en estos salmos? Y segundo, ¿qué revelan acerca del carácter de Dios? Vayamos a la Biblia, acompáñame. Solamente son 9 versículos del Salmo capítulo 8 y 5 versículos del Salmo 100. Iniciemos con el Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Salmos capítulo 100, del 1 al 5. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias.
por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Gloria sea nuestro Dios por estos salmos maravillosos, tanto el Salmo capítulo 8 como el Salmo 100. Ahora sí, respondamos a las preguntas. Primero, ¿cómo se describe a Dios y a las personas en estos salmos? Bueno, en el Salmo capítulo 8 se define o se describe a Dios como la causa de la fortaleza, como el que formó al hombre, como el que lo coronó de gloria. O sea, estamos hablando que lo describe como creador. Y obviamente se mencionó que era grande su nombre en toda la tierra. ¿Y el hombre? ¿Qué se dijo? Bueno, se dijo que el hombre fue formado un poquito menor que los ángeles. Por lo tanto, siendo una creación quizás inferior a los ángeles, valga la redundancia, aún así lo coronó el Señor de gloria. Dios te coronó de gloria. En el caso del Salmo capítulo 100, se describe a Dios como creador de una manera más directa, porque dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. O sea, se describe a Dios como creador y al ser humano como creado, como ovejas de su prado. Entonces, estos salmos revelan que el carácter de Dios es amor. Noten cómo dice que para siempre es su misericordia, o sea, que Dios por amor ha creado y por amor nos sustenta. Además de todo lo mencionado, yo creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario teológico en el día de hoy del doctor y pastor Franklin Martí, el cual va a iniciar todo lo que sería una serie hablando acerca de la soberanía de Dios. Bienvenido, pastor y profesor. En el tema de la soberanía de Dios, hay muchos que han fallado al explicar este concepto. Lo primero que hay que tomar en consideración es la pregunta, ¿qué es ser soberano o qué es la soberanía de Dios? Yo lo explico de una forma personal, aunque ya he escuchado a otros que han dicho lo mismo, y eso pues me da más confianza para seguirlo repitiendo. La soberanía de Dios es cuando Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, para lo que Él quiere, donde Él quiere, etcétera, etcétera. Y uno pudiera preguntarle a Él, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es que tú haces las cosas como tú quieres, cuando quieres, donde quieres, con quien quieres? Y Dios va a contestar, yo lo hago de esa manera porque yo soy Dios. Evidentemente algunos se pudieran molestar con esta respuesta, pero ese es Dios. El hecho de que haya tanta incomprensión de los actos divinos hace que nosotros juzguemos a Dios como si Dios fuera un ser humano. El hecho de que nosotros desconozcamos el relato bíblico de cómo es Dios hace que nosotros miremos a Dios como si fuera uno igual que nosotros. Evidentemente, para entender la Biblia, necesitamos orar mucho, pedir al Espíritu Santo que nos capacite, que nos enseñe, que nos guíe. Ir y estudiar la Biblia sin prejuicios de nuestro siglo, de nuestro tiempo. Estudiar la Biblia sabiendo que aunque nosotros vivimos en este tiempo, es un libro que no tiene los prejuicios de nuestro tiempo. Aunque nosotros sabemos que la Biblia tiene respuesta
tiene respuesta para el siglo XXI, para los problemas nuestros. No es menos cierto que la Biblia fue escrita en un tiempo cuando no se pensaba como nosotros pensamos. Y alguno dirá, ¿y por qué no se escribió para dar respuesta a personas que piensan como nosotros pensamos? Dios no anda dando respuesta a los seres humanos según ellos piensan. Dios da respuesta a los seres humanos como Él piensa, porque Él sabe que los pensamientos de Él son los mejores para nosotros, no nuestros pensamientos, no nuestros planes, no nuestras agendas, no nuestras componendas, no nuestra forma de vivir. Por esto hay que volver a la Biblia y allí vamos a entender un poco más de la soberanía de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Muchísimas gracias, pastor, por este tremendo comentario, por abrirnos un poco el entendimiento de que Dios es soberano, de que Él hace las cosas cuando Él quiere, como Él quiere, y de esa manera nosotros necesitamos entender que Él está por encima, pero muy por encima de nosotros. La creación desempeña un papel crucial en Salmos. Al defender la soberanía de Dios, los cielos, que son obra de sus manos, proclaman su gloria y su poder. El nombre de Dios es majestuoso en toda la tierra. El Señor lo ha creado todo, no tiene principio ni fin. Eso es muy importante, esto que menciona el Salmo capítulo 93, versículo 2, Salmo 93, 2, y también el Salmo 102, 25 al 27. ¿Por qué? Porque si Dios siempre ha sido y siempre será, óyeme, ¿cómo nosotros podemos estar midiéndolo? ¿Y cuándo inició Dios? ¿Y cuándo se creó Dios? ¿Y quién creó a Dios? O sea, son preguntas en ese sentido un poco inocentes, pero ya a esta altura de juego nosotros deberíamos saber que Dios siempre ha existido, que siempre existirá, que Él no tiene principio ni fin, de modo que es eterno. Por eso se le dice incluso el eterno. Él es eterno y superior a los dioses de todas las naciones, que son solo obra de las manos de los hombres. Nada más los ídolos, manos tienen pero no palpan, como dice el Salmo capítulo 115, versículo 7. Mientras que en su mano, en la mano del Señor, están las profundidades de toda la tierra, y sus manos formaron la tierra firme. O sea, si Dios es tan poderoso que ha creado todo el universo, ¿cómo vamos nosotros a compararlo a cualquier cosa que nosotros podamos limitadamente como humanos realizar? Sería algo totalmente descabellado. Varios salmos describen el poder de Dios sobre las fuerzas de la naturaleza que otras naciones consideraban divinas. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 29, 93 y 104, se habla de todo esto que estamos mencionando, donde los poderosos dan gloria a muchas veces a las cosas creadas, pero si alguien realmente se considera grande delante de los ojos de Jehová, debe reconocer que Jehová preside en toda la tierra, que Él es el soberano del universo. Por lo tanto, está por encima de toda cosa creada. Estos salmos reafirman la aseveración de que el Señor reina sobre toda la creación y es supremo en poder y dignidad. ¿Cuáles salmos? Los salmos que mencionamos, el 29, el 93 y el 104, entre otros. Salmo capítulo 100, versículo 3, ataca de una forma sutil la idolatría, la autosuficiencia, subrayando que Dios
nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Esa parte me gusta mucho del Salmo capítulo 100, el cual fue uno de los salmos que leímos, porque a veces como que se nos olvida que fue Él el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Es como cuando a uno de nosotros se nos olvida que nuestro papá o nuestra mamá fueron los que nos tuvieron, no nosotros a ellos. Así que es muy importante porque de esa manera nosotros podemos tener un balance en todo lo que tiene que ver con la creación y más que la creación, con lo que Dios realmente es y hace para cada uno de nosotros. La creación también da testimonio del amor de Dios. Todo lo que existe debe su existencia a Dios, quien también sustenta la vida. Notemos que Dios no solamente otorgó la existencia a la humanidad, sino también hizo del antiguo Israel pueblo suyo, ovejas de su prado, tal y como lo leímos en el Salmo 103. La noción de que son pueblo suyo y ovejas de su prado revela el deseo de Dios de mantener una estrecha relación con su pueblo. O sea, no es simplemente que Dios hizo al mundo y que lo dejó a la deriva, sino que Dios hizo al mundo y que está pendiente de sus hijos, que está pendiente de sus criaturas. Únicamente el Creador tiene poder de bendecir y hacer crecer su pueblo, y por lo tanto, Él es el único digno de su adoración, digno de confianza. Numerosos salmos llaman a todo lo que respira, a toda la tierra, al mar y todo lo que hay en ella, a gritar de alegría ante el Señor. La gloria de Dios se ve en la creación, incluso en la creación terrenal caída. Y Salmos nos señala que únicamente Dios es digno de adoración. Se hace la pregunta final o las preguntas finales. Primero, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo tomes en cuenta, según Salmo capítulo 8, versículo 4. ¿Cuál es tu respuesta a Dios como tu creador? Cuando Dios llama a las estrellas por su nombre, en el Salmo capítulo 147, versículo 4, Salmo 147, 4, ¿cuánto más crees que Dios se preocupa por ti? Bueno, sobre la primera pregunta, que más que una pregunta es una especie de análisis o reflexión, el salmista en el Salmo capítulo 8, versículo 4 establece: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo tomes en cuenta. O como dice en la Reina Valera que leímos del Salmo capítulo 8 y el versículo 4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? O sea, realmente nosotros ante Dios no somos nada. O sea, es un punto, es un grano de arena en el universo, la Tierra, estamos hablando. Imagínate tú dentro de ese grano de arena, cuán insignificantes somos ante la presencia de Dios y ante el vasto universo. Pero a la vez, lo que realmente nos impresiona de todo esto es que Dios se interese por nosotros, es que Dios esté dispuesto o estuvo dispuesto a morir incluso por nosotros. ¿Cómo es que todo esto tú lo vas a tomar a la ligera? Yo lo voy a tomar a la ligera. Por eso se hace la pregunta, ¿cuál es tu respuesta a Dios como tu creador? Cuando tú ves todo lo que Él ha hecho por ti, yo siempre digo, no hay manera de que tú no sientas un agradecimiento especial por Él y un deseo de servirle. Cuando Dios llama a las estrellas por su nombre, ¿y cuánto más crees que Dios se preocupa por ti? Cuando Dios dice que está dispuesto a destruir naciones y a destruir incluso universos, o sea, planetas, por ti y por mí.
pero vamos a hacerlo personal, por mí. Dios está dispuesto a destruir un universo por mí, para que yo realmente tenga salvación, tenga vida eterna, tenga la oportunidad de estar con Él. ¿Cómo tú vas a reaccionar ante un amor tan insondable, tan infinito? Realmente me lleno de admiración, me lleno de alegría, de miedo a la vez, de tanto ver cómo Él está dispuesto a hacer todo cuanto sea posible para salvarme. O sea, eso de verdad que me deja simplemente con el deseo de servirle y adorarle por toda la eternidad. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el Señor nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. O sea, que así como dice esta lección de esta semana, el Señor reina. Él es Rey de reyes y Señor de señores, el soberano de toda la tierra, el soberano del universo, el cual nos hizo un poquito menor que a los ángeles, pero aún así se preocupó tanto y se preocupa tanto por nosotros que quiere tener una relación estrecha con nosotros. Así que alabamos su nombre por su gloria y majestad y por el amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad que tuvimos de estudiar tu palabra, por este hermoso privilegio de poder ser llamados tus hijos, ovejas de tu prado. Realmente cualquier persona en el universo estaría más que complacida si entendiera todo lo que tú haces por cada uno de ellos, por cada uno de nosotros. Ayúdanos a estar cada vez más dispuesto a poder adorarte, a poder glorificarte como tú lo mereces. Bendice también a cada persona que nos rodea para que también entienda que te lo debemos todo a ti y que de la única manera en que podemos únicamente volver a dar un poquito de todo lo que tú nos has dado es entregándote nuestros corazones. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este lunes. El Señor reina. Así como dice la lección de esta semana, el Señor reina. Así se titula la lección del lunes. Y en esta ocasión, el texto a memorizar es Salmos capítulo 93 y el versículo 1. Salmos 93, 1. El Señor reina, se vistió de majestad. El Señor se vistió, se ciñó de fortaleza. Afirmó el mundo y no se moverá. Salmos capítulo 93 y el versículo 1. Así como lo habíamos prometido, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Es simplemente vía WhatsApp al 484-838-8989. Una vez más, 484-838-8989 es la vía de contacto con este ministerio Audios de Bendición y este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Recuerden que estamos disponibles en diferentes plataformas, ya sea el podcast de Google, el de Apple, el eBooks o cualquier otro podcast, y también estamos en YouTube. Recuerden que esta página o este canal está creciendo cada vez más gracias a sus comentarios, a que compartan y a que sigan promoviendo este ministerio. Además, recuerden que pueden escucharnos a través de Radio Oasis de Esperanza. 3 veces al día se transmite, además de otras emisoras que transmiten este programa. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco.
un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.